Hoy hace 3 años que se dictó el decreto de estado de alarma, que tuvimos que confinarnos todos en casa, que empezó el terror. Hoy es un día de recuerdo a todos los que se han quedado por el camino, a todos los que fallecieron, a todos los que tienen secuelas de esta pandemia. Son las palabras del alcalde de Alicante, de Luis Barcala, hoy 14 de marzo, que se cumplen 3 años desde que se declarara el estado de alarma en España por culpa de la expansión del coronavirus. Un COVID-19 que nos dejó unas imágenes impactantes, con ese confinamiento y las calles absolutamente vacías. El coronavirus que afectó a todos los ámbitos, pero uno de los sectores que más mermado está desde entonces es el sanitario. Hoy repasaremos cómo se encuentra la sanidad valenciana con José Juan Zaplana, el portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, que nos va a visitar en unos minutos. En este trágico aniversario, el Campello se ha querido acordar de las víctimas del COVID, de aquellos que nos han dejado por culpa del virus. El municipio también ha homenajeado a los héroes, a los sanitarios, a las fuerzas de seguridad, las brigadas de limpieza y los cuerpos de voluntarios que hicieron todo lo posible por mantenernos a salvo. La Junta de Gobierno Local de Alicante ha aprobado este martes la ordenanza contra el ruido para su aprobación en el pleno del mes de marzo. El texto incluye medidas frente a actividades ruidosas en el interior de edificios por instalaciones inadecuadas de aire acondicionado, carga y descarga y trabajos en la vía pública y obras de edificación. El Mercado de Babel cumple 40 años y organiza un festival para toda la familia. El Babel Mercat Fest se celebra este sábado y habrá absolutamente de todo para hacer: música, sorteos, talleres, actuaciones y hasta show cookings. La jornada está dirigida a los vecinos y refuerza el atractivo de comprar en los mercados como centros neurálgicos de los barrios. Y en deportes ha sido un fin de semana donde Alicante ha vuelto a acoger una competición de mucho nivel nacional. Aitor Baro, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, y esta vez nos vamos a otro deporte como el judo y a las nuevas generaciones, porque el Pedro Ferrandiz acogía la Supercopa de España Isabel Fernández, destinada a los jóvenes infantiles y cadetes, más de 1.300 participantes en un evento que rozó el lleno absoluto y del que hablaremos después en el tiempo de deportes. El 14 de marzo quedará para siempre en nuestra memoria. Hoy se cumplen 3 años, como pasa el tiempo, desde que se decretara el estado de alarma en España por culpa del coronavirus. Hace 3 años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la declaración del estado de alarma ante el aumento de contagios por el virus COVID-19. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Las calles de Alicante quedaron desiertas, un acontecimiento difícil de olvidar. Hoy es un día de recuerdo a todos los que se han quedado por el camino, a todos los que fallecieron, a todos los que tienen secuelas de esta pandemia, a sus familiares, a sus amigos, a todos, porque todos hemos perdido en estos 3 años. Fue el comienzo de unos meses dramáticos, dejando en España casi 120.000 fallecidos. Parecen olvidadas las restricciones que limitaban el día a día, como la distancia, el número de personas que podían reunirse o la hora de llegar a casa. Limitaciones que fueron desapareciendo hasta llegar a la más reciente, el fin de las mascarillas en los transportes públicos. Pero lo hemos superado porque dijimos que juntos lo conseguiríamos y juntos lo hemos conseguido. 3 años después, las mascarillas en hospitales y farmacias son el único recuerdo que nos queda de la pandemia. Aún se espera que la Organización Mundial de la Salud anuncie que la emergencia de salud pública por el coronavirus ha finalizado. Vamos a hablar precisamente sobre sanidad, porque como comentábamos en los titulares, nos visita José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas. José Juan, bienvenido a Alicante Televisión. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, imágenes impactantes, las de aquel 14 de marzo del 2020 y días después con ese confinamiento. Sí, nunca pensamos que nuestra sociedad iba a caer de esa manera, ¿no? Nunca pensamos que se iban a cerrar las calles, los bares, los negocios. Era algo totalmente impensable y pasó.
pasó. Y de aquellos barros estos lodos, ¿no? La situación sanitaria todavía no ha conseguido recuperarse. No, lo comentábamos, es uno de los sectores que a día de hoy sigue bastante perjudicado desde entonces. Hay otros como los comercios que, bueno, han ido retomando como han podido, pero el sector sanitario sí que es verdad que quien acude a un hospital o a un centro de salud todavía nota que no es como antes. Sí, en sanidad nos han hecho los deberes y vivimos del colapso fruto del cierre de los centros sanitarios en muchos aspectos y no tener un plan de recuperación o de reactivación de todo lo que dejamos por hacer, ¿no? Y ahora pues seguimos teniendo 15 días en la atención primaria en un colapso tremendo de nuestros centros de salud. Tenemos problemas de más de 6 meses para una cita en un especialista, con cierres de agendas, pruebas diagnósticas. El colapso a nivel sanitario es total, es de todo el sistema, ¿no? Y vivimos con eso, ¿no? Vivimos con esa incertidumbre de muchos diagnósticos que no se cierran, con unas listas de espera quirúrgicas, diagnósticas tremendas, donde cualquiera, no porque lo digamos nosotros, sino porque cualquiera tiene un familiar en una situación complicada, ¿no? Y estamos viviendo esa segunda pandemia brutal que está siendo el tema de la salud mental y que, pues, por desgracia, tampoco se está haciendo un plan de activación serio contra eso y estamos viendo que empieza a haber muchos aristas en ese tema, que es un tema muy complicado. Ahora iremos desengranando todas esas consecuencias porque ha derivado en una huelga que vivíamos la semana pasada, pero por continuar con un día tan especial, la pandemia, ¿cómo se valora ahora con perspectiva, 3 años después, la gestión de la Consellería de Sanidad de aquel problema tan grande? La gestión mala, no lo decimos nosotros. Los tribunales han condenado 5 veces a la Consellería de Sanidad, al gobierno de Ximo Puig, 5 veces por no proteger a nuestros sanitarios durante aquella época. Es verdad que vivimos una situación de incertidumbre total para todos los gobiernos, pero el gobierno de la Comunidad Valenciana, el gobierno de Puig, es el único gobierno condenado por no proteger a sus sanitarios, y no una, 5 veces. Vimos cómo se plantaban unos hospitales de campaña en unas tiendas que no sirvieron para nada, porque no albergaron ningún paciente allí. Nosotros propusimos que en lugar de eso se hubiera montado en el recinto ferial, que es el modelo que se hizo en Madrid, que es un modelo de éxito, donde se hubiera podido dar una atención sanitaria. Se hubiera creado un hospital nuevo, no unas carpas que no sirvieron para nada. Y hoy mismo hemos visto unos titulares de prensa donde el TSJ anula la paga COVID de los profesionales, que ya veremos cómo queda. Pero la situación está en que, en global, la gestión de la pandemia, fatal. Lo mejor de la pandemia, nuestros profesionales. Y yo quiero reivindicar el trabajo de todos esos profesionales que durante todas esas noches, a las 8 de la tarde, les llamábamos héroes y salíamos a los balcones a aplaudirles, y que ahora parece que se nos ha olvidado un poquito y deberíamos de recordarlo. Y que hoy recordamos que la semana pasada mismo fue la primera huelga en 28 años en la Comunidad Valenciana, primera huelga de sanitarios. ¿Cómo se ha podido llegar hasta este punto? Pues fundamentalmente por esto, por la falta de protección y por la ayuda del sanitario. Estamos viendo cómo las agendas están totalmente colapsadas, cómo los sanitarios tienen un tiempo récord para atender a las personas. En 4 o 5 minutos tienen que escuchar lo que le pasa a la persona, hacer un diagnóstico, en el mejor de los casos. Claro, y los sanitarios están totalmente desbordados ante estas circunstancias. Los pacientes no llegamos a comprender cómo, usted lo decía antes perfectamente, cómo hemos visto cómo se han recuperado otro tipo de negocios, infraestructuras, y sin embargo la sanidad no es culpa de los sanitarios, es culpa de los gestores de la sanidad. Mira, el sistema sanitario en la Comunidad Valenciana, y cuando explotó el COVID, lo decían todos los dirigentes políticos de todos los colores, que era un sistema robusto, que estábamos protegidos porque era el mejor sistema del mundo, el que teníamos en la Comunidad Valenciana. Ese sistema lo construyó el Partido Popular durante 20 años, y ahora ese mismo sistema, con esos mismos profesionales, porque los profesionales no han cambiado, no terminan de sacarle punta, y tienen que ir los profesionales, esos héroes tienen que ir a la huelga, como estamos viendo, es fundamentalmente porque los que están gestionando no lo están haciendo bien. Están, en lugar de gestionando por la excelencia, están gestionando en un sistema de decadencia. Y ese es la gran crisis que está atravesando nuestro sistema sanitario, es que nadie tiene ahora mismo en su cabeza cómo arreglarlo.
y estamos a 75 días de las elecciones y ahora mismo todos los grupos políticos y todo el mundo saldrá a decir que si la alternativa a la atención primaria es el centro del eje del sistema, y etcétera, y frases muy rimbombantes, pero nadie ha puesto sobre la mesa un plan para poder solucionar todos los problemas que están ahora mismo desarrollando los distintos centros sanitarios que tenemos en la Comunidad Valenciana. Son muchas cosas las que reclaman los sanitarios, las listas de espera, la atención primaria, una atención primaria mejor. ¿Cuál es la más urgente? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que se tienen que tomar en la sanidad valenciana? Mire, lo que tenemos que ser es ser atractivos. Estamos compitiendo ahora mismo con las personas que terminan la medicina, que ya son personas que entran con una nota de selectividad excelente, con una oposición nacional que es el MIR, donde estudian una especialización, o en enfermería, que hacen básicamente lo mismo, con un grado, con un EIR y con una especialización. Estamos viendo cómo no cubrimos todas las demandas del sistema porque no hacemos contratos atractivos a esas personas. Personas que se pasan mucho tiempo esperando para consolidar un puesto de trabajo, y además los medios que tienen adscritos, que es por eso la huelga, al final los medios que tienen esos profesionales para desarrollar sus funciones no son los mejores. No tenemos equipos de alta tecnología, no tenemos diagnósticos precoces, estamos viendo cómo se hacen permanentemente cambios en la organización, en los protocolos de funcionamiento, donde los sanitarios no les da tiempo ni siquiera a leerse esos protocolos. Entonces, es que vamos como pollos sin cabeza, y fundamentalmente tenemos dos cuestiones que hay que abordar muy rápido. Es la atención primaria, una gran revolución de la atención primaria y de cómo funcionan nuestros centros de salud, y no es un plan como se ha hecho ahora en 5 minutos y en los despachos, sino trabajando con los profesionales qué necesidades son las que tienen. Y segundo, las puertas de urgencias. Vemos cómo colapsan las puertas de urgencia permanentemente. Claro, si tú vas a un centro de salud y te dan cita para 15 días y necesitas una atención sanitaria, te vas a ir a la puerta de urgencias a ver si resuelves eso de manera inmediata. Esas dos conexiones son los que están ahora mismo colapsando el sistema sanitario. ¿Por qué cuesta tanto solucionarlos? ¿Por qué el gobierno autonómico no da solución? Fundamentalmente porque no se ponen a trabajar. Es que están por ahí danzando, vendiendo infraestructuras y no se ponen a trabajar. Mire, yo le puedo proponer un tema, a pesar de que estamos en campaña electoral, todavía no, pero algún partido igual nos lo copia. Pero es que hay un decreto de plazas de difícil cobertura, hay una fórmula para que todos los MIR que terminan ahora en junio ya tengan una oferta laboral sobre su mesa, para que se consoliden en la Comunidad Valenciana, para acoger todos los estudiantes valencianos, alicantinos o castellonenses que se han ido a estudiar su residencia a otras comunidades, para que vuelvan otra vez con nosotros y tener una estabilidad laboral y ofrecerles contratos estables y tener los medios a disposición. Esa es una herramienta eficaz y eficiente, pero que hay que hacerlo ya, porque cada año, si esas personas terminan yéndose a Murcia, porque aquí les imponemos el valenciano, o terminan yéndose a Madrid o a otras comunidades, pues el retorno es muy difícil. Nosotros aquí estamos premiando el valenciano con 15 puntos, mientras que estamos premiando con 5 una tesis doctoral u otra carrera o otra formación, además de la formación reglada para optar a una oposición. 15 puntos frente a 5. Pues mire, hay zonas en la Comunidad Valenciana donde sí que se habla valenciano, pero hay zonas como Benidorm o Torrevieja que a lo mejor el inglés se utiliza mucho más que el valenciano. Y lo que necesitamos son grandes profesionales, no grandes profesionales que sepan valenciano. Hace poco saltaba la polémica también en Cataluña, con una sanitaria que se quejaba precisamente de eso, de que le pedían el catalán también para tener que quedarse, y creo que era andaluza. En las zonas donde gobierna esta izquierda radical, que está intentando imponer determinados criterios de ruptura con el Estado español, y lo estamos viendo en Baleares, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo, por desgracia, en la Comunidad Valenciana. Yo el otro día en Cortes le preguntaba al conseller, que es de Teruel, si él tenía el valenciano que está imponiendo nuestros sanitarios. Me dijo que no. ¿Por qué le estamos imponiendo a los sanitarios un nivel de valenciano que no se ha requerido nunca, y que este señor, que es conseller y que es médico, no ha necesitado nunca para ejercer su profesión y no ha tenido nunca ningún problema con nadie? Esto es limitativo, es, entre comillas, coercitivo, pero lo que hace es distanciar a las personas que estudian su carrera y que deciden poder ejercer en la Comunidad Valenciana. Ante la falta de médicos que tenemos, pues esta situación del valenciano es totalmente absurda. Y mientras tanto, como decimos, las listas de espera eternas no se consiguen reducir, y se están derivando, esto se inició creo que con la pandemia precisamente, pacientes a la sanidad privada. No sé esto cómo se puede o cuánto tiempo se puede alargar en el tiempo. Mire, se han pasado
7 años diciendo no a la privada. Chimo Puig decía el modelo de privado hace negocio con nuestra salud, no renunciamos a él, y lo que hemos estado viendo es que gracias a la privada se están solucionando muchos problemas sanitarios que tenemos en la comunidad, pero no porque el sistema público no pueda hacerse frente a ellos, sino porque es que se ha perdido la oportunidad. Mire, a partir del mes de enero, la decisión del gobierno de Puig ha sido derivar a la privada desde el minuto 1, desde la misma consulta del especialista donde se decide una intervención quirúrgica, se está mandando a la privada. Entonces la privada ya ha dejado de ser un sistema subsidiario, donde no llegue la pública pueda actuar la privada. Está llegando a ser una situación de competencia, y esa privada, ante la falta de atención que están recibiendo las personas, está también sufriendo un incremento de cartillas, de pólizas, de compañías que están poniendo en valor una atención sanitaria más rápida. Con lo cual, estamos abocando al sistema público a no ejercer sus funciones de liderazgo en sanidad, y estamos abocando a la privada a que no sea un modelo subsidiario, sino que sea un modelo competitivo con la pública. Esto no puede funcionar así, y de tanto hablar de la privada, al final terminaron cargándoselo el modelo. El modelo tiene que ser público 100% para todos los ciudadanos, y esa es la apuesta del Partido Popular, un sistema sanitario público 100% para los ciudadanos, pero donde no lleguemos, para poder priorizar la atención de la sanidad, la atención del cuidado de la enfermedad o la protección de la vida de las personas, ahí está el modelo privado, pero no se puede delegar en el modelo privado lo que en la pública no se está protegiendo. Nos vamos quedando ya sin tiempo, pero quería preguntarle, antes de marcharse, a principios de mes denunciaban en el Partido Popular el tema de las mamografías, que se había recortado a una única valoración cuando antes había 2. No sé esto por qué es así y por qué se ha llegado a este término. Pues este es el último de los desastres en la gestión sanitaria. Lo voy a explicar bastante fácil. Cuando una mujer se hace una mamografía, esa fotografía fija pasa a 2 radiólogos para hacer 2 lecturas de la misma mamografía, ¿no? Y lo que se hacía era ver los 2 informes de los 2 radiólogos para confirmar o no la presencia de células cancerígenas. Esto, a partir del día 1 de marzo, el gobierno de Puig lo ha eliminado. Solamente va a haber una lectura, es decir, no va a haber 2 radiólogos leyendo esa mamografía y confirmando o no esa situación cancerígena, y lo que ha pasado a hacer es que solamente un radiólogo lo haga. No tiene ningún tipo de sentido, porque Europa apuesta porque en problemas cancerígenos de este tipo no es lo mismo una mama que un páncreas o que un colon, no es lo mismo a nivel técnico. Para poder diagnosticar un cáncer es mucho más complejo en una mama, por eso se hacía esa doble lectura, pero han decidido, a partir de tanto, llenarse las espaldas y las manos de banderas y de pancartas el día 8 de marzo, y ese es el mayor ataque a la salud y a la vida de las mujeres que se ha hecho en la Comunidad Valenciana en los últimos años. Pues a ver qué pasa con esto, porque al final nos vamos cargando poco a poco, ¿no? toda la estructura. Al final es lo que le decía, la gente, para quedarse tranquila o para tener dejar la incertidumbre de lado, termina yéndose a la privada, y eso no es lógico. Nosotros tenemos que apostar por un sistema público fuerte, potente, donde la gente se sienta bien atendida, que no es el caso actual. Pues José Juan Zaplana, portavoz del Partido Popular de Sanidad en las Cortes Valencianas, muchas gracias por visitar hoy Alacantí Televisión, y ojalá la próxima pues hablemos de cosas un poquito, de que va mejor la cosa. A vosotros, sí, muchísimas gracias, y ojalá. Y más hoy, en este tercer aniversario desde que se declarara el estado de emergencia sanitaria, que el 14 de marzo del 2020. Hoy el Campello ha rendido homenaje público a las víctimas del COVID-19. El acto institucional se ha llevado a cabo a mediodía en la plaza Saint-Chistol-les-Salés, junto al Ayuntamiento, donde se ha rendido también homenaje a los colectivos que colaboraron activamente y de forma sobresaliente en superar la crisis, como son los sanitarios, las fuerzas de seguridad, las brigadas de limpieza y los cuerpos de voluntarios. Se han guardado 2 minutos de silencio en memoria de las víctimas y se han disparado hasta 21 salvas. Hace 3 años nos metimos en una pandemia horrible. Hace 3 años nadie pensaba que iba a durar tanto y que nos iba a afectar tanto. No ha sido solo una pandemia sanitaria, sino una pandemia económica, una pandemia civil, una pandemia cultural y sobre todo una pandemia social. Con este acto lo que pretendemos es, por un lado, acordarnos de los que desgraciadamente no han podido superarla, desgraciadamente han sucumbido. En el caso del municipio de Campello, pues hay
unas 90 personas que no han podido estar en este acto hoy, y acordarnos de todos los que hicieron tanto durante tanto tiempo y a los que tanto tendremos que agradecer. Vamos ya con el repaso a la actualidad deportiva y ya tenemos por aquí a Aitor Baro. Aitor, cuéntanos, buenas de nuevo. Buenas de nuevo, Andrés. Tenemos que hablar de esa Supercopa de España. Isabel Fernández de judo reunía a los jóvenes, al futuro del judo nacional y algunos también de carácter internacional, hasta 1.300 participantes en una competición que se pudo disfrutar en el Pedro Ferrandiz durante todo el fin de semana. Alicante sigue creciendo en torno al deporte más puro, el de los más jóvenes. Esta vez fue el judo y la Supercopa de España Isabel Fernández, que da nombre y es una de las organizadoras. Un orgullo para la ciudad de Alicante, la única mujer deportista con la triple corona que hay en España, Olimpiada, Mundial y Europeo. Y de nuevo este año tenemos esta edición. Un alcalde que insiste en el compromiso de la ciudad con el deporte joven, el que además de traerles éxitos, les va a formar como personas. Creo que entre todos vamos haciendo cada vez más amplia en esa base del deporte base, apostando cada vez más por la gente más joven que se inicie en el deporte desde cada vez más pequeños, porque el deporte es triunfo a futuro. 1.300 participantes durante el fin de semana, llegados de toda España, pero también de países como Holanda o Suiza. Los y las judocas de Alicante, además, demostraron por qué esta ciudad es un referente del judo. Por cierto, aunque los martes suele ser día de descanso para los equipos de fútbol, el protagonista en el Intercity ha sido el hombre que con sus 2 penaltis le daba un punto al conjunto de Gustavo Siviero. No habla de punto importante, sino de punto bueno porque el equipo no estuvo bien. Creo que más que punto importante, punto bueno por cómo se dio el partido, pero creo que en el partido como lo habíamos planteado teníamos que haber ganado porque era el partido más importante para despegarnos de la zona de abajo y creo que no estuvimos bien creo que en gran parte del partido y el punto es bueno por eso, porque no estuvimos bien. Bueno, la verdad que no. A veces vemos vídeos de los porteros y eso, pero me centro más en cómo tirarlo yo que en el portero. Sí, el equipo está bien. Estamos sumando, pero creo que la situación que estamos ahora mismo tenemos que sumar de 3 en 3. Un punto que puede valer su peso en oro a final de temporada en una competición tan igualada como la que está viviendo el Intercity, Andrés. Además, de verdad, buen punto el del Intercity este fin de semana. En Sport de Alacantí esta noche, ¿qué tenemos? Tenemos el repaso a la actualidad, vamos a hablar también con Jaime Cremades, con Iago, con el director general de E.ON Horneo Alicante, del balance de esta primera parte de la temporada y recordaremos también estos 3 años de pandemia que afectaron también muchísimo al deporte y pudimos estar un año después cerca de esos deportistas que tanto lo sufrieron. Luego lo vemos porque no tiene en absoluto desperdicio. Aitor, te vemos esta tarde. Hasta luego. Nosotros lo dejamos aquí por hoy, como siempre, recordándoles que pueden consultar todas las noticias de la comarca del Alacantí en la web de esta casa, en alacantitv.com, en las redes sociales y en la aplicación que está disponible para cualquier dispositivo móvil. Les dejamos con Jordi Payá, con el tiempo, y volvemos mañana con más actualidad a las 2:30, como siempre. Pasen buena tarde.